Hola, Mai, te voy a presentar acerca del código de la regulación genética. Espero que te guste y que prestes mucha atención. Lo estamos haciendo por Zoom para que se vea su cara y todo, porque está aquí atrás. Pero bueno, entonces, ya. El artículo que yo escogí habla sobre el proyecto Genotype Tissue Expression, o como sus siglas lo dicen, GTX. El objetivo de este proyecto era construir un recurso público, así como una base de datos para estudiar la expresión y la regulación de los genes de diferentes tejidos. Para esto se recolectaron muestras de 54 tejidos no enfermos de casi 1000 individuos. Estas muestras fueron recolectadas de donantes recién fallecidos, principalmente para desarrollar ensayos moleculares, y las muestras recolectadas se encuentran en el GTX Biobank. Este portal proporciona acceso abierto a datos que incluyen expresión génica, QTL e imágenes histológicas. ¿Cuál fue el motivante para realizar este proyecto? La incógnita que promovió la investigación es saber el por qué o cómo puede una misma secuencia de ADN presente en casi todas las células del cuerpo dar lugar a diversos tejidos con diferentes funciones. Para esto, los investigadores analizaron la expresión de los genes de las cientos de muestras de tejidos procedentes de las autopsias y utilizaron una estrategia llamada cartografiado de los locus de caracteres cuantitativos de expresión, yo sé, un nombre muy largo, pero que sus siglas son EQTL, el cual les permitió generar un catálogo completo, así como una revista de las opciones que hay entre la variación génica y la expresión génica en cada tejido. Y con esto, comprender los mecanismos moleculares de los programas de regulación génica que dirigen el desarrollo de la diferenciación y la función de ciertos tipos de células. Y lo más importante y lo que más me llamó la atención de este proyecto es que con este estudio se intentó predecir cómo las diferencias genéticas contribuyen a caracteres específicos donde se pueden encontrar enfermedades. Para no hablar tanto en chino, tenemos que comprender un poco del ADN. El ADN es el ácido ribonucleico y actúa como una receta para crear un ser vivo. Es como el recetario de la cocina. Contiene las instrucciones genéticas usadas para el desarrollo y el funcionamiento de todos los organismos. Este define cómo funciona una célula, cuándo se tiene que dividir y tiene material hereditario que pasa de generación a generación. Okay. Tenemos en nuestro cuerpo, en el núcleo de nuestras células, secuencias de ADN y cada conjunto se crean conjuntos de tripletes de bases nitrogenadas que se llaman codones. Estos codifican para la expresión de un rasgo, así como el color de nuestros ojos. Y cada triplete, cada codón, codifica para algo diferente, tiene una función específica. Ok, en nuestras regiones del genoma tenemos estas partes codificantes de las que les acabo de explicar, y unas son codificantes de proteínas, es decir, que aportan la información necesaria para crear una proteína, para sintetizar una proteína, pero también hay genes no codificantes, que podríamos decir que no hacen nada, pero en verdad podrían determinar el cómo y el cuándo se expresan los genes, y hasta incluso en estas zonas pueden situarse diferencias entre caracteres complejos como enfermedades. Es por eso que este estudio se centra en ambos, y así estudiar cómo afectan la variación genética a los dinámicos programas de expresión génica de cada tejido. Ok, casi todos los genes del genoma humano se ven afectados por la variación genética. Es decir, si hay una variante o anomalía de una secuencia del ADN, esto se refleja. Y se encontraron dos variantes de los genes muy importantes, que son el cis-EQTL y el trans-EQTL. El cis-EQTL normalmente siempre se encuentra cerca del gen afectado, y este se encuentra en regiones que influyen en la regulación de solo una de las copias del gen, como los elementos reguladores llamados los promotores, potenciadores y represores. Y son los que más afectaron. En este estudio se vio que tienden a alterar la expresión génica de la mayoría de los tejidos. En cambio, los trans-EQTL regulan la expresión de genes que se encuentran más alejados o hasta incluso en un cromosoma diferente, y suelen inferir en la regulación de ambas copias de un gen. Pero en el estudio se vieron que no afectaron a muchos de los tejidos examinados. Además, se descubrió que las variantes provocadas, es decir, la expresión génica anómala, se asocia con enfermedades complejas. Y es por eso que se realizaron mayores análisis para determinar los efectos de estas variantes, ya que muchas veces son ignoradas en el contexto clínico al estudiar una enfermedad.
y estos pueden cumplir un rol muy importante. Finalmente, este estudio se centró en comparar datos para así poder determinar cómo las variantes están asociados con los cambios de expresión génica y pueden regular el proceso de edición de ARN, la inactivación del cromosoma X, etc. Y al ser tan expansivo y haber creado una base de datos para la divulgación científica, abre una puerta inmensa para nuevas investigaciones y descubrimientos que ayuden a tratar enfermedades. O también descubrir qué anomalía específica causa cierta enfermedad. Además de entender los mecanismos que intervienen en la regulación de los genes, y nos acerca un paso más a la identificación del código regulador del genoma y las consecuencias que la variación genética en la expresión génica se van aclarando cada vez más con estos descubrimientos. Espero que te haya gustado. Gracias.